Devocional número 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Nuevamente nos encontramos eh, en estos pasajes de Lucas, en el capítulo 17 ahora, y el Señor Jesús da algunas lecciones que son importantes, puesto que el Señor Jesús sabe que está cerca el tiempo en que será arrestado y llevado a la crucifixión,
y que dejará a sus discípulos ya en esta tierra. Así es que cada vez que tiene oportunidad de enseñar algo, el maestro lo aprovecha para hablar a sus discípulos y enseñarles cosas que son importantes. A veces pensamos que el Señor Jesús hablaba como en clave, como un mensaje escondido, como si tratara de decir algo, pero finalmente no, no lo dijera. Pero esa enseñanza que parece estar oculta, en realidad no está oculta. Deberíamos de entender nosotros y tener claridad en el corazón para poder comprender lo que Jesús está tratando de decir. Pero no debemos de verlo desde nuestra perspectiva, de lo que nosotros queremos escuchar, de lo que a nosotros nos gustaría saber, de lo que nos gustaría recibir de buenas noticias, sino más bien entender cuáles son las intenciones del Maestro al tratar de hacernos entender y comprender cómo serán los tiempos y el final de los tiempos. Pero también cómo debería ser nuestra actitud y nuestro comportamiento ante lo que vemos y ante lo que acontece en nuestras vidas y de lo que parece ser cada vez nos acercamos más al tiempo y al cumplimiento en que Dios y el Señor Jesucristo anunciaron que vendría para la existencia de la humanidad. Por eso es importante considerar las enseñanzas desde el punto de vista del Maestro, no solamente lo que nosotros queremos oír o lo que nosotros pretendemos entender, sino qué es realmente lo que Dios quiere decirnos y cuáles son las enseñanzas que de fondo nuestro Señor Jesús quiere dejar en nuestro corazón. Veamos, por ejemplo, el Señor Jesús habla de que en este mundo vamos a tener tropiezos, es decir, que habrá circunstancias, habrá momentos, habrá situaciones en las que nos encontremos y nuestra debilidad, nuestra ignorancia o incluso la propia inmadurez que vivamos espiritualmente hará que podamos cometer algún tropiezo, que fallemos, que nos alejemos de Dios, que neguemos la fe, que pasemos por incredulidad o incluso en algún momento neguemos la existencia de Dios. Puede que en algún momento pase, puede que eso pudiera suceder en nuestras vidas. No es una regla que va a suceder, pero dice que puede haber tropiezos, que habrá tropiezos, y cuando tengamos esos tropiezos, lo que sigue es levantarnos, no quedarnos tirados, no quedarnos derrumbados, sino levantarnos. Y la advertencia que hace nuestro Señor Jesús es cuidado de aquel por el que vienen los tropiezos. Una cosa es que tú caigas y tropieces con lo que te acontece en la cotidianidad y otra cosa es que provoques que alguien más renuncie, se aleje a Dios, falle a Dios y viva una vida de pecado. Eso sí sería terrible, porque normalmente aquel que cae en el engaño y aquel que es seducido por el engaño es alguien que tiene inmadurez, al que el Señor llama pequeñito. Esa inmadurez que se refleja en nuestro corazón hace que nosotros seamos vulnerables ante el engaño y la falacia y la mentira de cualquiera que trate de seducirnos. Pero el Señor dice, ay de aquel que engaña a uno de estos pequeñitos. Si el pequeñito es inmaduro porque no ha crecido, porque no ha fortalecido su fe, bueno, ese no es el problema es aquel que lo hace caer. Y el Señor también nos da una lección respecto a esto, diciendo, si alguien pecare contra ti, pero viene y se arrepiente, perdónale. Es importante para nosotros entender que una de las lecciones más grandes que el Señor Jesús ha dado es el perdón. El perdón no a conveniencia nuestra, ni cuando nosotros sentimos que deberíamos de perdonar, ni cuando tenemos el ánimo de perdonar o simplemente creemos que somos capaces de hacerlo. En realidad deberíamos de perdonar cuando alguien solicite el perdón. Y poderlo perdonar es una oportunidad que Dios nos da para restaurarnos, para reconciliarnos. Incluso el mismo Señor Jesús dice, si 7 veces al día esta persona pecare contra ti y viene y se arrepiente, tendrías que perdonarle. Eso es una muestra cada vez que lo hacemos y cada vez que actuamos en esa enseñanza es una muestra de que estamos madurando, de que estamos creciendo, de que estamos avanzando en la fe. Los discípulos le dicen al maestro, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús les dice, no necesitan tener más fe de la que ya tienen, solamente necesitan entender que la fe que está en sus corazones podría hacer que un árbol se moviera, se desarraigara de donde está plantado y fuese movido a otro lugar. Estas palabras del Señor Jesús, aunque pudiéramos tomarlas literalmente y creer que podemos orar para que esto pase, en realidad lo que el Señor Jesús está diciéndonos es que nuestra fe, la fe que tenemos, la fe que nos ha sido concedida, la fe que nos ha sido dada, ese regalo de fe que hemos recibido de parte de Dios es suficiente.
Es suficiente para que nosotros podamos creer que los milagros pueden suceder. Lo sobrenatural, lo natural, lo cotidiano, lo de todos los días ya está en nuestras vidas. Pero lo sobrenatural, lo que no hemos visto, lo que no ha sucedido todavía en nosotros, eso es lo que podríamos anhelar tan solo con un poco de fe. Muchas veces presumimos lo que hemos hecho, que si ayudamos a los hijos a lograr sus carreras, que si ayudamos a la esposa a lograr sus sueños, que si le concedimos esto al esposo para que hiciera o aquello, y nos jactamos de lo que hemos hecho, presumimos lo que hemos hecho, nos sentimos satisfechos por lo que hemos hecho, y creemos en muchas ocasiones que lo que hacemos es más de lo que deberíamos. Las enseñanzas del Señor Jesús son claras, y el Señor Jesús dice: no deberíamos de jactarnos, ni siquiera de presumir aquello que hemos hecho, porque hemos hecho lo que nos ha sido pedido que hiciéramos. Si has educado a tus hijos, qué bueno, eso es lo que tenías que hacer. Si has atendido a tu esposa o a tu esposo, eso es lo que tenías que hacer. Si has sido un buen hijo, eso es lo que tenías que hacer. Si has sido un buen padre, una buena madre, eso es lo que tenías que hacer. Si has sido un buen empleado y has cumplido y has sido responsable, eso es lo que tenías que hacer. Lo que sea que estés haciendo ahora, procura hacerlo bien, porque eso es lo que tenías que hacer. Lo más que podríamos decir es: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No es que lo que hagamos sea inútil o sea en vano o no merezca reconocimiento. El problema es que muchos corazones se envanecen por lo mucho que hacen y juzgan a aquellos que quizás no hagan nada. Pero lo importante no es todo lo que pudiéramos hacer. Lo importante es que hagamos lo que nos fue encomendado. Eso es lo que realmente trasciende. Eso es lo que realmente es importante. Y después nos cuenta, el pasaje de Lucas nos cuenta acerca de 10 leprosos que a la distancia no podían acercarse a Jesús porque la ley prohibía que los leprosos estuvieran junto o cerca de la gente sana. Los leprosos, de hecho, vivían fuera de los pueblos, en los caminos, en los desiertos. Allí era donde eran abandonados o eran puestos o alejados porque su enfermedad es muy contagiosa. Hasta el día de hoy la lepra es contagiosa, si bien existen tratamientos y medicamentos y si la atención es oportuna, se puede atender y se puede curar, pero la lepra sigue siendo contagiosa y en aquel entonces la lepra era señal de pecado. Aquellos que estaban leprosos probablemente se decía seguramente pecaron. Si no fueron ellos, pecaron sus padres, pero hay pecado en su vida y por eso están enfermos de lepra. Y entonces los enfermos de lepra eran echados fuera de la ciudad. Y ellos armaban sus comunidades, pues poco a poco iban muriendo. La lepra adormece, como que anestesia el cuerpo, el sistema nervioso queda adormecido y ellos no sienten cómo la carne se va pudriendo, cómo la carne se les va cayendo. Eso no lo sienten, están como entumecidos. Por eso es importante entender que el pecado es muy similar a la lepra. Nos adormece, no nos damos cuenta del daño que nos está haciendo, no nos damos cuenta que nos estamos muriendo por causa del pecado que está en nuestras vidas. Pero bueno, eso será en otro momento que lo platiquemos. Pero Jesús va caminando, va por el camino y los leprosos lo ven. Han escuchado que es un hombre que sana a los enfermos y le gritan a la distancia sin acercarse con libertad por miedo a ser apedreados, por miedo a ser rechazados por Jesús o por el mismo pueblo que acompaña a Jesús. Ellos gritan y piden auxilio y Jesús les dice a la distancia: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Qué significaba esto? La ley decía que cuando alguien estaba enfermo, cuando parecía que la enfermedad se había ido, cuando la lepra parecía que se había ido, el enfermo, el que estaba enfermo de lepra, tenía que ir con el sacerdote, llevar una ofrenda y el sacerdote validaría o revisaría si este enfermo de lepra ya había sido sanado. Así es que Jesús, sin más, solamente dice: vayan, preséntense al sacerdote, como indicando que la obra de sanidad ya había sucedido. Y es maravilloso ver que los 10 leprosos fueron sanados. Los 10. Pero solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Solo uno volvió. Y por cierto, Jesús hace mención que era un extranjero. Es decir, es alguien que no tenía el mismo temor de Dios, que no practicaba la misma vida religiosa que los otros 9, pero sin embargo en su corazón había gratitud. Y Jesús le da un regalo mayor. Le dice: tu fe te ha salvado. Si bien la fe que los había acercado a Jesús había provocado la sanidad, para el mayor interés que Jesús tenía en la vida de estos 10 leprosos era su salvación. Y solo uno volvió
por la gratitud que había en su corazón, para agradecer a Dios, para exaltar a Dios y para decirle a Jesús muchas gracias. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Después, el Señor Jesús nos habla de la venida del reino. La gente hoy en día anhela y quisiera ver que el reino de Dios ya esté manifestándose. De hecho, puedes ver en internet cantidad de videos y mensajes y enseñanzas acerca del final de los tiempos, del apocalipsis, de la bestia, del chip, de la marca, en fin, cantidad de cosas que se anuncian y se dicen en las redes sociales o en la misma televisión. Pero hoy en día, la mayor ocupación que deberíamos de tener no sería estar escandalizados por si ya es el final, porque la maldad se ha multiplicado, porque los corruptos son más corruptos, porque los ladrones son más ladrones, porque las enfermedades abundan, porque esto no termina. Pareciera que estamos en el final de la historia de la humanidad. Y si bien pudiera ser el final de la historia de la humanidad y pudiéramos ver como una generación que le es permitido ver y encontrarse con su Señor al final de los tiempos, lo que el Señor Jesús dice es que no es si ya es el final, sino cuál es nuestra actitud ante el final, cuál es nuestro comportamiento. ¿Será que es momento de hacer fiesta y alojarnos y darle oportunidad a la carne para que se manifieste en nosotros? ¿O es el momento de orar y buscar a Dios con todo nuestro corazón para creer y esperar que aún en los momentos de mayor angustia y de tribulación, Él nos sostendrá y en Él estaremos seguros? Vale la pena esperar el final de los tiempos, pero no con una actitud de miedo y de pavor porque el final se acerca, sino con una actitud de esperanza y confianza en Dios, sabiendo que en el momento de mayor tribulación, Él nos sostendrá. Nuestra fe se sostiene en Jesús. Jesús es nuestra esperanza y nuestra esperanza no avergüenza. Nosotros podemos disfrutar de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos tener la certeza de que hemos sido llamados como hijos suyos para vida eterna, para salvación. También podemos orar por nuestra familia, por nuestros seres amados, por aquellos que aún no conocen a Jesús. Podemos orar para que antes de que el Señor venga, para que antes de que el Señor vuelva por su iglesia, ellos también le puedan conocer y puedan también ser salvados. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios también los alcance a ellos. Que nosotros podamos ser reflejo de esa luz, porque al final de cuentas hacemos solo lo que nos es mandado hacer. Siervos inútiles somos. Por más que nos esforzamos, eso también nos ha sido mandado a hacer. Y por más que querramos conquistar, también hemos sido mandados a hacer aquello. Podemos poner nuestra certeza y nuestra confianza en el Señor y saber que en Él estamos seguros y que lo que hagamos para la gloria de Dios recibirá un aplauso desde los cielos, sabiendo que lo que hemos hecho, lo hemos hecho para Dios. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. No queremos ser la causa del tropiezo de otros. Y sin embargo queremos ser aquellos que restauren y ayuden el corazón de aquellos que más lo necesitan, que se han sentido defraudados, engañados o que ellos mismos han sido los que defraudan y engañan. Pero queremos perdonar con tu amor y entender que tú has puesto en nosotros, Señor, la capacidad de creer. Creer como para mover un árbol, pero también para esperar un milagro. Creer como para esperar nuestra salvación, pero también para ayudar a otro. Danos esa certeza en nuestro corazón, Señor. Permítenos hacer la parte que nos has llamado a hacer, la labor que nos has encomendado, sabiendo, Señor, que en nuestro corazón debe existir la gratitud por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros, y no ser indiferentes a la sobrenatural, a lo sobrenatural, a lo milagroso que haces en nuestras vidas, sino que podamos tener la certeza que eres tú el que nos sana, que eres tú el que nos restaura, el que trae paz a nuestro corazón, el que nos fortalece, el que limpia nuestro cuerpo de toda enfermedad y nos da la victoria en el nombre de Jesús. Pero no solo a nosotros, también a los que amamos. Y esa sanidad y ese milagro y esa restauración tú la otorgas para aquellos que te buscan y también por los que intercedemos. Hoy pedimos por nuestra familia si está pasando por enfermedad. Hoy pedimos su sanidad. Si nosotros mismos estamos sufriendo la enfermedad, levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos darte gloria, Jesús, por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas.
Anhelamos tu venida, Señor Jesús. Anhelamos que vuelvas pronto y sabemos que lo harás y confiamos que vendrás, porque en tu palabra está escrito qué sucederá. Y si hoy podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y alrededor nuestro y sabemos que tú estás con nosotros y nos has dado salvación y vida eterna, permite, Señor, también que otros más te conozcan, para que no sea como en el tiempo de Noé, que muchos se quedaron sin salvación, o en el tiempo de Lot, que se perdieron la oportunidad de escuchar tu voz y seguirla. Hoy queremos pedirte por los que amamos, pedimos por aquellos que no han creído todavía, por aquellos que sus corazones se resisten, que se han endurecido por lo que han pasado y han vivido en sus vidas. Pero hoy pedimos por ellos, que sean tocados por tu poder y que puedan escuchar tu voz para ser salvados en el nombre de Jesús, de la misma manera que nos hablaste a nosotros, o aún más, de una manera sobrenatural, de una manera quizás hasta especial. Pero queremos, Señor, que los toques, que les hables, que puedan ser salvos. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén.